Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos de nuevo al Enfoque. Hoy pondremos el foco sobre el 8M. Habrán comprobado que estos días y hasta el lunes que viene Televisión Melilla se viste de violeta, porque también conmemoramos o queremos contribuir a la lucha de las mujeres. Con nuestros contertulios hablaremos, mejor dicho contertulias, porque la mesa estará compuesta de solo mujeres hoy, hablaremos sobre el 8M, pero en la entrevista previa hablaremos con la jefa de Coordinación contra la Violencia de Género, Laura Segura Sarón Paz. Buenas noches, Laura. Hola, muy buenas. Con Laura hablaremos de igualdad. Bueno, Laura, explícanos qué es y para qué sirve la igualdad. Bueno, pues la igualdad al final lo que busca es, en primer lugar, hacia las mujeres, pues la libertad, ¿no? El que podamos llegar a las mismas cotas de igualdad significa que seamos una sociedad al final libre, justa, que es lo que tiene que ser una sociedad democrática como la que tenemos supuestamente, aunque hoy por hoy todos sabemos que todavía estamos en la lucha, que nos quedan todavía muchos pasitos por dar y que bueno, por eso seguimos celebrando y reivindicando el 8 de marzo como lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Además que con más fuerza prácticamente que en otras ocasiones, ¿no? Porque vemos las reacciones contrarias a este avance, ¿no? Que es progresivo, continuo y progresivo. Para ello se han elaborado algunos planes de igualdad. ¿Qué se espera de ello? ¿Qué se espera de un plan de igualdad? Pues del plan de igualdad sobre todo se espera que se cumplan las leyes, ¿no? Cuando hablamos de planes de igualdad no es algo voluntario. Cuando decimos que hay que elaborar planes de igualdad en los centros educativos, en las empresas, en la administración en general, en las instituciones, es porque necesitamos que se cumplan las leyes. Las leyes están, pero sin embargo cuando vamos a la realidad y nos bajamos un poco al suelo, vemos que la igualdad no existe en los centros, por ejemplo, ¿no? En los centros educativos existe la igualdad. Yo siempre digo no. ¿Están las mujeres en nuestros libros de texto? No. ¿Usamos lenguaje igualitario e inclusivo? No. Entonces tenemos que empezar a detectar dentro de los distintos espacios cuáles son las necesidades, cuáles son los desequilibrios que existen y a partir de ahí, una vez que vemos una evaluación de lo que tenemos en el espacio a trabajar, crear planes de igualdad que al final consigan ese equilibrio que verdaderamente es lo que necesitamos, ¿no? Igualdad también es prevenir violencia de género, ¿no? Sí, porque esa es una de las luchas reivindicativas también. Sí. Bueno, la prevención de la violencia de género es parte sobre todo de erradicar lo que es la visibilización al final más dura, más tremenda, ¿no? De lo que es la desigualdad, ¿no? Porque al final la violencia de género es eso, ¿no? Es ver, como estamos viendo en los datos, como estamos viendo en las denuncias, en las mujeres asesinadas, pues la desigualdad al final en su extremo más grave, ¿no? En lo más grave que podemos encontrar en desigualdad, ¿no? Hablando de mujeres asesinadas, ¿tenemos datos de mujeres asesinadas o denuncias por maltrato en Melilla? Sí, en Melilla hemos tenido mujeres asesinadas. Sabrán que tenemos, si no recuerdo mal, creo que fueron 5 mujeres. Desde que yo estoy, no. En los últimos años tenemos unos años en los que no hemos tenido mujeres asesinadas, pero denuncias tenemos y muchas. Tenemos prácticamente una denuncia diaria. De hecho, cerramos el 2019 con casi 350 denuncias. Y en lo que va de año, pues si les digo que tenemos, el mes de enero lo cerramos con 16, el mes de febrero con 26 y creo que hoy tendríamos entre 4 y 5 denuncias totales en lo que va de marzo, es decir, que vamos a una media de denuncia diaria, que luego se modifica un poco porque cuando llegan los periodos estacionales de las vacaciones, los fines de semana hay un aumento, etcétera. Entonces ahí al final el balance es casi una denuncia diaria por violencia de género. Y todas estas denuncias, las mujeres llegan hasta el final de esa denuncia, ¿hay algunas que llega un momento en que se retracta, se echa atrás de la denuncia? No todas llegan hasta el final, no. De hecho, pues muchas mujeres no llegan al proceso judicial y otras muchas llegan incluso a comisaría, pero no acaban poniendo la denuncia. Las mujeres se pueden acoger a su derecho a no declarar, como bien saben, y finalmente son ellas las que tienen que decidir, ¿no? Si están dispuestas a seguir con el proceso, que no es un proceso nada fácil, porque cuando hablamos de denuncias parece que estamos hablando de lo más importante, pero es una parte más. Luego tienen que denunciar y tienen que llegar hasta el final y tienen que estar fuertes y tienen que saber que el proceso que sigue es largo también y es complicado para ellas y entonces tienen que estar preparadas y muchas veces no pueden seguir con ello o porque el propio ciclo de la violencia de género hace que vuelvan a
a caer en la violencia y vuelvan con sus parejas, con el agresor. Me imagino que dentro del Pacto de Estado tendrá encaje estos planes de igualdad. Exacto, sí, sí. Dentro de la legislación, aparte de, por ejemplo, las legislaciones, por ejemplo, educativas ya obligan a formar, a educar en igualdad, y el Pacto de Estado, uno de los apartados más importantes del Pacto de Estado es la prevención, en la formación, y los planes de igualdad forman parte de esa prevención también, ¿no? Y además son actuación, ¿no? No es solo prevención, es actuación ya directamente, porque al final, cuando estamos trabajando para la prevención, yo ya pienso que tenemos que estar hablando de que tenemos que trabajar ya porque se están dando los casos de violencia, ¿no? A veces ahora cuando estábamos con las charlas en los centros educativos y hablo de charlas para prevenir la violencia de género, yo pienso, y para actuar, porque ya se están dando. Entre las personas que están recibiendo estas charlas, muchas personas ya están en procesos de violencia, en relaciones de violencia. ¿Y hay alguna de las denuncias, no sé, en Melilla concretamente, las denuncias por qué son? Porque maltrato físico, verbal, ¿cuáles son la mayoría de las denuncias que se interponen? Hay de todo, pero muchas es maltrato físico. De hecho, hay una relación en casi todas las mujeres que denuncian por malos tratos en el ámbito familiar, que es como lo recogemos dentro de las denuncias, suelen ser eso, ¿no? Por violencia física e incluso amenazas con cometer esa violencia física, ¿no? Que también es violencia, ¿no? Decir que te voy a y decir te voy a matar directamente, ¿no? Que ahora se usa tanto, ¿no? Vas a ser la próxima, vas a ser un número más. Es una de las denuncias más comunes. También los quebrantamiento de las órdenes de alejamiento, porque en muchas ocasiones es una misma mujer con varias denuncias. Si contamos por mujeres, diferente, porque tenemos mujeres que han tenido que denunciar en distintas ocasiones porque se ha quebrantado la orden de alejamiento. Es cierto que en la actualidad existen muchos instrumentos al alcance de la mujer para la hora de denunciar, de pedir órdenes de alejamiento, de no estar cerca de su agresor, pero ¿qué es lo que está fallando para que, sobre todo a nivel nacional hablo ya, no de Melilla, cada día amanezcamos con una mujer asesinada? Tenemos que hacer mucho análisis sobre qué está fallando. Siempre todo lo que se hace es mejorable. Está claro que las instituciones cada vez están más implicadas, las personas que están en todo lo que es el ámbito de la violencia de género cada vez están más preparadas, pero todo lo que hemos conseguido todavía es poco, tenemos que seguir, ¿no? A veces no estamos lo suficientemente formados en género desde los distintos espacios, ¿no? Nos pasaba hasta hace muy poco, ahora es verdad que cada vez un poquito vemos un avance en este sentido, pero todavía nos queda. Yo pienso que hay algo fundamental, y es que a pesar de toda la concienciación, sensibilización, ¿no? Como a partir de la década de los 90 España empieza a cambiar en todo este sentido, sin embargo, en la sociedad, lo que es el modelo en el que nos construimos, los hombres, los que nos construimos hombres y mujeres, sigue siendo muy parecido al modelo de sociedad, en realidad, en la que nos construíamos anteriormente, ¿no? Y agravado, porque sigue siendo una sociedad sexista, porque tenemos los mismos elementos que influyen en la violencia, como es el amor romántico, el mismo modelo de masculinidad, etcétera, etcétera. Y esto se agrava con Internet, las redes sociales, que están haciendo mucho daño también, las redes sociales, y una forma nueva en la que se están los hombres desde muy chiquitos aprendiendo lo que es una relación sexual, que es la pornografía, con un acceso muy fácil y muy rápido desde muy pequeño. Todo eso está ahí, no ha cambiado, sigue estando. Entonces, ¿qué está fallando? Por un lado eso, y por otro lado hay una reacción hacia el avance, eso está claro, ¿no? Cada día son más las mujeres que estamos implicadas, cada día son más los hombres que nos acompañan en la lucha feminista, y esto va cambiando, ¿no? Y esto produce una reacción contraria. Y por lo tanto yo creo que hay que hacer una doble lectura en ese sentido, ¿no? Por un lado el avance se da, pero la sociedad, lo que es la educación, el que recibimos, sigue todavía teniendo que cambiar, y por otro lado ese avance también provoca reacción. Volviendo al plan de igualdad, leía el otro día que a partir, creo que del 2021-2020, o 22, mejor 21-22, las empresas también estarán obligadas a implantar un plan de igualdad. De hecho, creo que también el Congreso y el Senado trabajaban en ese sentido, sí, para implantarlo en ambas cámaras antes del día 8 de marzo. Sí.
Sí. Y en los ministerios, sí, el Ministerio de Educación, por ejemplo, también ha estado elaborando aquí, por ejemplo, en Melilla, su propio plan de igualdad, ¿no? Las empresas, las instituciones deberían de tener planes de igualdad. Esto forma parte de toda la legislación a la que estamos también obligados a empezar a cumplir, ¿no? Ahora son recomendaciones, pero me imagino que llegará un momento en que será una obligación de empresas, instituciones y organismos, ¿no? Sí. En cuanto al 8 de marzo, bueno, pues imagino que engloba todo esto. Antes que parecía un día festivo, pero en realidad es un día reivindicativo para la mujer, para conseguir, pues a lo mejor eso, superar determinadas barreras, conseguir esa igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. No sé, ¿qué espera de este 8 de marzo? Yo espero que sea un 8 de marzo de nuevo como hemos visto los últimos, porque yo creo que el avance ya no va hacia atrás, esto va a más, y yo estoy convencida de que muchas personas, muchos hombres, muchas mujeres se van a ir a las calles este 8 de marzo y caminarán juntos en este día, que sobre todo, como decía, no es un día de celebración, es un día sobre todo de reivindicación, de lucha y en este momento también de reivindicación, sobre todo de dónde viene todo esto, ¿no? De recordar de dónde venimos, que es el feminismo, ¿vale? Que esto es una lucha feminista, porque estamos viendo cómo desde distintos espacios se ataca al feminismo. Tenemos que estar explicando, hoy venía leyendo un libro sobre esto, ¿no? Tenemos que estar explicando, soy feminista, sí, soy feminista y me pinto, y soy feminista, y soy feminista, y soy blanca, y soy feminista, y estamos continuamente, y soy negra, y tenemos que estar explicando, y no estoy en contra de los hombres, y al final tenemos que estar poniendo adjetivos al feminismo para que no se nos cuestione, para que no se nos critique. Hoy más que nunca tenemos que decir, somos feministas, esta es la lucha del feminismo, y de hecho ese es uno de los lemas, ¿no?, este año del Ministerio de Igualdad, ¿no?, libres, feministas, ¿no?, explicar que esto es un logro que hoy por hoy está todavía por conseguir, pero que tenemos que recordar de dónde venimos y ante los ataques hacia el feminismo explicar bien claro qué es el feminismo y qué persigue el feminismo, que al final es la igualdad, ¿no?, y el fin de las discriminaciones que se dan sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres. Ese es el verdadero fin del feminismo. Y el 8 de marzo es eso, ¿no?, al final yo creo que lo viviremos así. Yo también lo vivo como un día de sororidad, ¿no?, de encuentro entre muchas personas que pensamos igual, que a veces no tenemos esos espacios, ¿no?, para sentarnos, para compartir ideología en este sentido, y un día en el que todas y todos vamos juntos y juntas en esto, y es un día también así, ¿no?, muy sentido por las personas que lo vivimos de esta manera, y es un día también de conmemoración y sobre todo de lucha y reivindicación. Y de análisis también. También. Bueno, pues para ponernos en antecedentes y metiéndonos en un contexto más histórico, vamos a ver un vídeo y una encuesta posterior para ver qué piensan los melillenses sobre este día, este 8 de marzo. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Entre los diferentes orígenes que se atribuyen a la designación de este día, el que cobra más fuerza se remonta a 1857, o año en el que murieron más de un centenar de obreras de una fábrica textil neoyorquina debido a las cargas policiales durante una marcha que protagonizaron el 8 de marzo para protestar por sus condiciones laborales y especialmente salariales en comparación con las de los hombres. De esa tragedia salió el primer sindicato femenino. Más fatalidades como esta se sucedieron hasta que la alemana Clara Zetkin propuso durante la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas de 1910 declarar el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La Organización de las Naciones Unidas lo hizo oficial en el año 1975. La necesidad de avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres era, sin embargo, una preocupación de la comunidad internacional que empezó a quedar patente en la legislación unas décadas antes. La Organización de las Naciones Unidas, en su carta de fundación, que data de 1945, ya establece su fe en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Los derechos vinculantes en la materia para todo Estado miembro se amplían desde ese momento con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Empieza a visibilizarse un problema global muy específico.
con argumentos como todas las violencias son iguales, donde metes en el mismo saco cualquier tipo de violencia, lo que hace es restar valor a los asesinatos que se cometen contra mujeres y por tanto que la sociedad diga, bueno, no está pasando nada, no es tan grave porque hay más violencia y esta no necesita un tratamiento tan específico ni una mirada tan... Y entonces considerar sectarias las políticas que se hacen en este sentido. En 1979 la desigualdad por razón de sexo se atiende por primera vez de forma independiente en la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, tratado que España ratifica en 1983. En el 95 se consigue un hecho histórico en cuanto al compromiso mundial en este tema. Los 189 gobiernos participantes en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer acuerdan la Declaración y la Plataforma de Beijing, hoja de ruta y marco de políticas encaminadas al respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas en todo el mundo. En 2010 nace ONU Mujeres, la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, fruto del trabajo que 4 organismos de la ONU llevaban ya tiempo desarrollando de forma independiente. También en los 70 comienzan los actos legislativos concretos de la Unión Europea para combatir la desigualdad por razón de género, un principio que se marca no obstante desde sus tratados iniciales en 1957, donde recoge la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo, la lucha contra la discriminación, la trata y otras formas de violencia contra las mujeres y autoriza la acción positiva para empoderarlas. Desde entonces se han emitido numerosas directrices en esta dirección. Ya del siglo XXI son el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, la Carta de la Mujer y los compromisos estratégicos y planes de acción plurianuales para reducir brechas económicas, aumentar la participación en la vida pública, luchar contra la violencia de género y promocionar la igualdad de derechos en todo el mundo. El punto de partida normativo en igualdad en España es la Constitución española y su artículo 14, en el que se proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Su máximo desarrollo se alcanza con la Ley Orgánica de 2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, precedida de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que data de 2004. La ley integral contra la violencia de género y la ley de igualdad son leyes pioneras y por tanto es una ciencia jurídica, estamos hablando de leyes, igual que el movimiento feminista es un movimiento socialmente aceptado como científico, es decir, un movimiento social, es un movimiento filosófico, es un movimiento sociológico que da datos, ¿no? Y que tenemos datos que los está dando el Ministerio, lo está dando la Fiscalía, lo está dando el INE, lo están dando organismos nacionales e internacionales. Entonces tenemos que acompañar la igualdad con datos, porque no es una cuestión de capricho. Las instituciones empiezan a incorporar organismos específicos dentro de su organización: el Ministerio de Igualdad, Secretarías de Estado, unidades de violencia de género, consejerías, institutos de la mujer, observatorios de igualdad. Y los grupos parlamentarios, las autonomías y las entidades locales ratifican en 2017 el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Todo ello responde a una idea común de que la igualdad de género necesita todavía un empujón institucional de largo recorrido y que la plena igualdad es un recurso indispensable para el desarrollo sostenible de las sociedades. También surgen, a medida que estas políticas pasan de la teoría a la práctica, voces críticas que las cuestionan. Es necesario todavía seguir avanzando en derechos y libertades porque hay todavía mucho camino que recorrer y porque es obvio que el compromiso y el avance hacia la igualdad es incuestionable, pero también es obvio que existen resistencias todavía, que existen muchas resistencias patriarcales que en la sociedad además generan muchísima confusión. Entonces todavía tenemos que seguir avanzando, nos queda mucho camino todavía por recorrer. En el último siglo, la conquista de derechos por parte de la mujer en numerosos países es incuestionable, pero hay datos que indican que todavía hay grandes diferencias con los hombres. Según la declaración con motivo del Día Internacional de la Mujer de ONU Mujeres este año, 1 de cada 10 mujeres jóvenes no saben leer ni escribir. 3/4 partes de los escaños parlamentarios del mundo son ocupados por hombres. Las mujeres solo ocupan el 27% de los puestos directivos. Las negociaciones de paz son terreno masculino. Las mujeres dedican 3 veces más de su tiempo y energía a las labores domésticas, y las que mantienen una familia tienen un 25% más de probabilidades de vivir en la pobreza extrema. La violencia doméstica, sexual y por razón de género sigue dejando escalofriantes cifras de víctimas en todo el mundo. Si todavía se ve la necesidad de establecer un día para reivindicarlo, es que por lo visto no hemos alcanzado todavía las metas que necesitamos alcanzar, ni se nos reconocen los mismos derechos, pero sí las obligaciones. La mujer se tiene que reivindicar y ocupar su sitio en el mundo y su actividad. Hay que respetar a la mujer en todos los sentidos. La diferencia hoy en día no es como anteriormente, que la mujer, o sea, que el hombre mandaba más que a la mujer. Ahora ya hoy en día ya hay como diferencia. La mujer tanto como el hombre es lo mismo. Dada las noticias y la actualidad de todo lo que sigue saliendo a día de hoy, queda clarísimo que
es necesario seguir reivindicando por la mujer y demás. Bueno, por la mujer no, por la igualdad en general. Hay bastante machismo todavía, claro. Machismo claro, sí hay, sí. Bastante, claro, pero mucho. bastante, yo lo reconozco. Yo no soy machista, pero hay bastante, ¿eh? Es duro lo que voy a decir, pero los que hacen eso deberían de recibir lo mismo, porque la policía no puede estar encima, entonces ellos matan mujeres todos los días y están en la cárcel comiendo, viviendo, y a los 6, 7, 8 años pues salen. Y yo no he sido trabajadora porque he sido casada y no he necesitado trabajar. Los hombres más o menos se buscan la vida donde sea, en una obra o lo que sea, pero las mujeres, ¿dónde? La mujer tiene más acceso a sitios de trabajo, por ejemplo, o en la vida cotidiana también se respeta más. Antiguamente automáticamente ya ayudas a la mujer en la casa, en muchas cosas, porque ves la costumbre. ¿Sí? En mis tiempos, yo para mí era feliz. ¿Me ha entendido? La libertad que hay ahora no me gusta. Yo creo que hay que celebrar muchísimos días, de la mujer trabajadora, la mujer del hogar, pero también hay que celebrar otros días. Así que cualquier celebración es buena para poner de relieve y remarcar el papel que estamos desarrollando en la vida social, económica, cultural de cualquier país. Y hacer cualquier brindis a cualquiera de los grupos sociales que conformamos una ciudad como, en especial como en Melilla, yo creo que sí es positivo. Pues ya veían en el contexto histórico en el que nos situaba este día y la opinión de los melillenses, de los ciudadanos, sobre la conmemoración del 8 de marzo. Ahora sí, se han incorporado a la mesa las contertulias, esta mesa compuesta hoy solamente por mujeres. A mi derecha, Cristina Morales, del Partido Socialista. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina. Junto a ella, Julia de Juan, de Ciudadanos. Buenas tardes. Buenas tardes, Julia. A mi izquierda de nuevo, María del Mar Alfaya, del Partido Popular, y junto a ella, Sara Jiménez, de Coalición por Melilla. Bueno, pues buenas noches. ¿Qué pensáis? ¿Qué os parece que todavía aún hoy en día se tenga que conmemorar un día para la mujer, a esta altura? Comienzo yo el debate, me estaba mirando a mí. No, estoy mirando en general, la que quiera empezar. Buenas noches, Fausía. Yo, bueno, tú sabes que soy periodista, quiero puntualizar lo que en esta mesa con políticas quizás me voy a sentir hoy un poco diferente, pero bueno, yo... esta mesa también hay que decir que tampoco es muy de debate político por el día en el que estamos. Efectivamente, además se agradece que en ese tema no haya tanta discrepancia, ¿no? Creo que es tremendo que tengamos que seguir reivindicando un día como hoy, como el 8 de marzo, que tengamos que seguir reivindicando el papel de la mujer, que tengamos que seguir luchando por el concepto de igualdad para acabar con la desigualdad que precisamente hoy día todavía nos azota. Ese día de la mujer, que tiene que ser reivindicativo, no solo tiene que ir enfocado a las altas esferas, porque muchas veces se tiende a elevar la voz a las instituciones, a tal. Creo que tiene que ser un trabajo de base desde la educación, pero también desde el hogar, desde la familia, desde el núcleo, que es donde al final... en la escuela te enseñan y en casa te educan, ¿no? Es donde al final tú tienes que potenciar el que el día de mañana tengamos una sociedad más igualitaria, más respetuosa con la mujer y que podamos estar al mismo nivel y no siempre un escalón por debajo, ¿no? Hemos subido unos cuantos, pero seguimos escalones por debajo. ¿Quién continúa? Pues a lo que has preguntado, si tenemos que seguir reivindicando el día 8 de marzo los derechos por la igualdad de las mujeres. Quizás creo que soy la más mayor de la mesa y puedo decir pues que mi edad me permite hacer una visión un poquito. Yo estoy criada en una familia con un contexto, mi familia de orientación me refiero, patriarcal 100%, y he comprobado a lo largo de toda mi biografía cómo efectivamente se han alcanzado muchos retos que eran bastante difíciles. Hemos conseguido muchísimas cosas. Yo me considero feminista desde que era una jovencita, precisamente en mi rebeldía adolescente contra ese primer grupo social que era la familia y por supuesto el resto de la sociedad, pero desgraciadamente también pienso que tenemos que seguir celebrando el 8 de marzo porque queda todavía mucho por hacer.
y que además también quizás sea una opinión más personal, pero bueno, creo que bastante compartida, que a pesar de que hemos conseguido muchas cosas, hay cosas que siguen llamando la atención, como con la educación, con lo que reivindicamos, con lo que mujeres me refiero, no niñas ni adolescentes, seguimos fomentando esta lucha por la igualdad, esa visión que del feminismo que está tan estereotipado, tan desprestigiado y que no es lo que es. El feminismo no es cosa de mujeres, es cosa de la sociedad, es cosa de hombres y mujeres. El movimiento He4C, que conoceremos todas, que es rompe ese concepto de feminismo rancio, que no existe en realidad, y lo que decía, me llama la atención poderosamente que siga habiendo, en algunos casos, un retroceso. Y cuando digo esto, yo soy profesora en la Facultad de Ciencias de la Salud, estoy con jóvenes, cosas que enriquecen mucho porque aprenden mucho de ellos y te hace introducirte o estar siempre en ese grupo, pero me sorprenden algunas conductas de alumnos y alumnas, que yo digo, ¿cómo soportan, por ejemplo, que le hablen a estudiantes en ese tono o que le hagan alusiones de ecuación, pues lo típico del móvil, de por qué te viste así, de que no hable, y cómo hay todavía chicos, es decir, estudiantes varones, que tienen conductas machistas? Me sorprende una barbaridad, quizás porque es algo que me preocupa, sobre lo que siempre me he sentido muy beligerante, ¿no? Y en la educación de los hijos es importante, y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Por tanto, a tu pregunta, aunque me he extendido un poco, creo que tenemos que seguir reivindicando y celebrando el día 8 de marzo. Cuando no lo hagamos, habremos conseguido muchísimo, pero de momento creo que es necesario. ¿La opinión de Cristina? Pues yo coincido totalmente con las dos compañeras que están hablando, tanto con Sara como con María del Mar. Llevamos muchísimos años de lucha reivindicando los derechos que tenemos que tener. ¿Por qué? Pues porque somos totalmente iguales a los hombres. ¿Y por qué antiguamente los hombres tenían unos derechos y las mujeres no? Algo tan simple como en una familia tradicional el chico podía estudiar una carrera y la mujer tenía que quedarse en su casa. ¿Por qué? Porque tenía que cuidar de su familia, tenía que cuidar de sus hijos. Entonces tenemos que seguir luchando, porque sí es verdad que hemos conseguido muchísimos derechos en estos años, sobre todo hablo de los 40 años de democracia, pero aún hay mucha lucha y hay muchas cosas por conseguir. Y hablamos de temas tan concretos como puede ser la brecha salarial. ¿Por qué nos encontramos? A ver, no vamos a hablar de lo que es el empleado público, porque evidentemente todos cobramos lo mismo, pero uno se va a una empresa privada y se encuentra que por el simple hecho de ser mujer vas a cobrar menos. ¿Por qué si hago el mismo trabajo de ti, en la misma dedicación horaria que tú? Nos encontramos con los techos de cristal. ¿Por qué si una mujer tiene una preparación absoluta y tiene mejor currículum que un hombre, no se le ofrece un cargo directivo, un cargo de responsabilidad y se le sigue dando a los hombres? Los problemas que hay con la conciliación familiar y laboral. A la hora de contratar a una mujer, una empresa ve que hay una chica joven que puede tener niños, que se puede quedar embarazada, que tiene derecho a una baja maternal, no la contratan, prefieren contratar un hombre aunque tenga peor cualificación profesional. Y la lucha tan aberrante que tenemos, tan enorme que tenemos en el día de hoy, contra todas las agresiones sexuales, abusos sexuales, maltrato, asesinatos a las mujeres, esta gran lacra social del siglo XXI. Por lo tanto, aunque hayamos conseguido muchísimos derechos, tenemos que seguir en pie de guerra, luchando conjuntamente, hombres y mujeres, porque no se nos puede olvidar que el feminismo es una lucha conjunta entre hombres y mujeres en pro de esta igualdad efectiva y real que se merece esta sociedad para que sea igualitaria. Por lo tanto, no podemos dar ni un paso atrás. Y esta lucha tiene que seguir continuando hasta que consigamos, como ha dicho María del Mar, esa igualdad real. Y ojalá dentro de muchos años, y ojalá las 5 mujeres que estamos aquí lo veamos, no se tenga que celebrar el día 8 de marzo, sino el día, por poner un ejemplo, 24 de agosto, porque es el día en el que se consiguió que exista esa igualdad real entre hombres y mujeres. Y dejemos hablar de feminismo y de machismo y hablemos en términos de igualdad. Julia. Pues que me congratula muchísimo que todas estemos tan de acuerdo, porque yo la verdad que estoy muy de acuerdo con el discurso de vosotras tres. Y me identifico muchísimo, me identifico mucho con el tuyo, María del Mar, porque también soy mayor que ellas y también he conocido en mi propia piel muchos avances,
y que sí, que el camino hacia la igualdad todavía es largo, todavía quedan muchísimas cosas, lo que ya había apuntado, la brecha salarial, los techos de cristal, que está muy instaurada y que sobre todo, aunque desde las instituciones se haya puesto muchos medios y se haya legislado y se haya hecho cumplir con una igualdad, luego falta cambiar las conciencias. Falta cambiar las conciencias y hay que poner mucho el centro en la educación y desde las familias y desde las casas, porque como bien había apuntado, es un trabajo de hombres y de mujeres. Y que hay hombres machistas y también hay mujeres bastante conservadoras y machistas que educan en el machismo. Entonces es algo sobre lo que hay que trabajar profundamente, porque tú puedes poner en vigencia una ley, tú puedes aplicar en determinados contextos unas normas, pero luego hace falta que sean efectivas, como por ejemplo en Estados Unidos el apartheid con los negros, en el momento que se legisló para que esta población no sufriera de racismo, no se acabó con el racismo, de hecho a día de hoy continúa. Entonces, claro, aparte de lo que institucionalmente se pueda promover, que siempre estará muy bien y es necesario, y además Europa desde ahí nos pone unas pautas que debemos de ir cumpliendo y poniendo en marcha. Aparte de eso está la labor nuestra también como mujeres, como educadoras, como parte de la sociedad, de hacerlo ver, de servir también un poco de ejemplo. Y tú desde tu parte educativa y tú desde la tuya, pues desde luego afear los comportamientos que sean desde la sensatez, que sean machistas o que sean desiguales, que creen asimetrías y todas estas cosas, pero que creo que se ha hablado ya todo y que estamos todos muy de acuerdo. Me ha llamado mucho la atención el comentario que hiciste que en la aula comprobabas cómo ese retroceso, que no sé, yo lo veo como un retroceso, ¿no? Porque parece que se había avanzado un poco y parece que estamos volviendo atrás otra vez en esas conductas machistas. Sí, el que, vamos, como además, como algo natural, me refiero que no es algo que hagan a escondidas, sino son actitudes que yo veo falta de respeto porque la sociedad tenemos mucha carga que impregna esa y ha mantenido y propagado esa cultura machista en contra de la igualdad, desde el lenguaje, el vocabulario, desde la cultura, por supuesto, la educación que se ha comentado. En las entrevistas que se han visto, yo tengo mujeres cercanas a mí, mayores, que dicen eso, es que las mujeres han subido mucho, o no habría tanto paro si las mujeres no le hubiera dado por trabajar. Claro, tú te quedas y son mujeres normales, me refiero que no son de un contexto. Y claro, esto se transmite. Y con lo que te decía de los estudiantes, ellos lo hacen con toda la naturalidad del mundo. Claro, yo no hubiera permitido, como en esa época de adolescente, que no estamos en un momento en el que efectivamente todo lo que se ha avanzado en legislación, en campañas por parte, bueno, hay campañas, yo doy una asignatura que se llama Transculturalidad, Género y Salud y le pongo mucha publicidad positiva. Hay cierta, como sabemos que también se premia, igual que se censura la publicidad sexista, hago que analicen muchos de los anuncios publicitarios de consumo que meten su mensaje en pro de la igualdad. Muy interesante. Las campañas también del Ministerio se han ido mejorando con el tiempo y son buenísimas. Y yo digo, bueno, con todo lo que se ofrece, la educación, lo que decimos en clase, lo que ellos ven alrededor, ¿cómo se puede mantener esto? Porque, claro, esta forma de hablarse, esta forma es el primer paso que luego va subiendo escalones y no sabemos, o sí sabemos, en lo que suele derivar. Terminar. De hecho, en violencia de género sabemos que las edades han bajado mucho, que se habló del colectivo de estudiantes universitarios, después de secundaria, y cada vez son niñas más jovencitas las que son víctimas de violencia de género, con lo cual, y hay una campaña en concreto del Ministerio que está dirigida especialmente a niñas, ¿no?
Pues sí me llama la atención. ¿Qué es lo que está pasando? No lo sé, yo me lo pregunto de verdad, en qué estamos fallando, porque empeño tenemos, muchas mujeres convencidas. Tengo que decir también que me agrada mucho estar en un ambiente tan relajado, has dicho antes tu política, yo creo que también, y perdonadme que aquí voy a ser un poco sexista, pero que si algunas cosas políticas y de alto nivel lo dejaran en manos de las mujeres, somos mucho más conciliadoras, tenemos una visión mucho más solidaria y mucho más integral que algunos hombres. Que por cierto, el feminismo no solo perjudica a las mujeres, perjudica mucho a los hombres. Los hombres se pierden de mucho. Hay estudios de hombres que han sido educados a no mostrar sus emociones, a adquirir roles que los desarrollan por implantación social. Le estamos privando de muchas cosas, hombres, abriros al mundo, que el ser femenino también... La emoción no tiene nada malo, todo es lo muy contrario, bueno, claro. es muy bueno, se están perdiendo. Entonces, cuando nos descubramos mutuamente y nos valoremos mutuamente, quizás pues ganaremos mucho. ¿Vosotros qué pensáis de este retroceso que se está experimentando en la sociedad, sobre todo entre los más jóvenes? ¿Puede que sean las nuevas tecnologías? Creo que lo abordaba Laura hace un momento en la entrevista previa. Sí, ella apuntaba a las redes sociales como parte de pues de todo esto que se está ampliando entre los jóvenes, que ven actitudes que a mí me alarman. Yo tengo una sobrina de 20 años y a mí, bueno, ahora está más en conciencia, pero antes empezó muy jovencita con su pareja y había actitudes que a mí me dejaban boquiabiertas porque ella te lo contaba como algo totalmente normal. Yo le llevo 9 años a ella y yo decía, pero ¿qué ha pasado en el tramo de mi generación a la suya para que nosotros lo tuviéramos tan claro que ciertas actitudes no las íbamos a consentir y que en esos 9 años ellas que son más jóvenes y que tienen que tener una ideología más avanzada y más igualitaria, caigan en roles que cuanto menos te ponen el vello de punta, ¿no? Pero además, y perdóname que te desvíe un poco la pregunta, porque tengo un dato anotado que sí quería resaltar. Eres libre. Que sí quería resaltar en colación lo que está explicando ella como profesora, decana de la universidad, y la puntualización que hacía de que cada vez accedemos menos a las direcciones de las altas empresas y tal. Hay un dato, yo llevándolo a mi terreno, al periodismo, de 80 periódicos, te estoy dando datos de 2018, no sé si se habrán actualizado, de 80 periódicos de mando que hay en España, solo 8 están dirigidos por mujeres, cuando la mujer representa aproximadamente entre el 60 y el 80% del alumnado de la Facultad de Periodismo. Pero además, de 84 radios y televisiones, solo 13 son mujeres, mujeres directoras, ¿no? Esto extrapolado al mundo hace que el 27% de los cargos directivos del mundo del periodismo sean mujeres. 27% solo, y estamos hablando que el periodismo es la base también para conseguir fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, que evidentemente hay muchos hombres que lo hacen y lo están haciendo muy bien, y muchos compañeros que desde el periodismo están trabajando mucho en pro. Pero si tú vas a una redacción, la ves llena de mujeres, pero en el despacho te recibe un hombre, eso al final yo creo que también tiene que ser algo que cambie, ¿no? Yo, mi experiencia personal ha sido totalmente diferente, fui responsable de una radio, he sido directora de una televisión en esta ciudad, y yo mi experiencia la puedo decir desde otra perspectiva, pero sí que es verdad que me alarma y me preocupa que el 27% de los cargos directivos del mundo del periodismo sean mujeres, 27% solo. Entonces, tenemos que cambiar muchas cosas todavía, nos queda muchísimo por hacer. Bueno, a colación de lo que han comentado. Tú también, como profesora también. Exactamente, lo que ha dicho María del Mar, como profesora a otros niveles. Yo soy maestra de infantil y estoy en un colegio de infantil y de primaria, ¿no? Pero sí es verdad que nos encontramos que estos temas, los temas de igualdad, de coeducación, siempre hay que trabajarlos desde las edades más tempranas. Y tú coges a los niños y a las niñas cuando llegan en el infantil en 3 años y le das pequeñas pinceladas de igualdad y de coeducación, algo tan sencillo como cuando se habla de la unidad didáctica de las profesiones. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar hace 18 años, costaba una barbaridad encontrar una imagen infantil de cualquiera de las divulgaciones educativas que había, en la que se viera una mujer bombero, una mujer policía, una mujer médico. No, las mujeres éramos enfermeras, éramos limpiadoras, éramos cocineras, maestras y amas de casa. Y tú le tenías que a los niños decirle, pero bueno, pero mamá puede ser policía, mamá puede ser bombera, mamá puede ser médico. Gracias a Dios, hoy en día sí nos encontramos que cada vez más los libros de texto están más abiertos a esas ideas de igualdad y de coeducación. Pasamos ya de niveles, pasamos del infantil y nos vamos a la primaria. Y nos encontramos que en todas las áreas curriculares
está la igualdad metida de una manera transversal. Se trabaja dentro de los centros educativos, tenemos planes de igualdad. Dentro de los centros educativos hay una figura que es el coordinador o el responsable de igualdad, que está íntegramente ligado con el equipo directivo para coordinar todas las actividades que se hacen en un centro en pro de esta igualdad y en pro de esta coeducación. Y es fundamental ir educando a estos niños y a estas niñas para que no ocurran estas cosas que han comentado tanto Sara como María del Mar. Estamos sufriendo un retroceso. Yo tengo una hija de 12 años, una preadolescente, y mi hija dice cosas que yo digo, ¿pero cómo es posible? Sí, mamá, porque ahora para ser guay, tal y que cual, hay que bailar de determinada manera, me tengo que grabar con los TikTok, y si tengo un novio, él tiene que controlar mi cuenta de Instagram. ¿Qué me estás contando? Que yo tengo casi 42 años y jamás he permitido que un novio, una pareja mía me controle. Ha hecho mucho daño el reggaetón también. El reggaetón, el TikTok, los musicales y las redes sociales y todo ese acceso incontrolado que tienen nuestros adolescentes y nuestras adolescentes, que no canalizan bien esa información, que está muy desvirtuado. A ver, con todo mi respeto a las youtubers, influencers y demás, pero no todas son buenas. Escuchan muchas veces los niños y las niñas unas aberraciones que tú te quedas alucinando. Y sí, la letra de esas canciones que comentaban. Claro, ese sexismo, ese machismo, por favor, es aberrante. No sé cómo... Pero es más, vamos más allá. Y también a colación de lo que habéis dicho. Hay que educar, ya nos vamos pues un poco a lo que es el instituto, ¿no? A esas charlas que hay que darle a los adolescentes. Hay que educar para intentar erradicar esos mitos del amor romántico. Por favor, si mi novio me quiere, mi novio me va a querer como soy, y si me voy un día con mis amigas a tomarme una Coca-Cola, no por eso voy a ser mal y te voy a querer menos. Esas relaciones de exclusividad, eres mía, tienes que estar siempre conmigo, tengo que tener un control absoluto de lo que hacen, mirarte el móvil, mirarte el Instagram, no te dejo ir a ningún sitio. Eso no puede ser, eso son relaciones tóxicas. Y que el día de mañana se puede convertir en un maltrato físico, en un maltrato psicológico. Entonces tenemos que ayudar a la juventud a que detecte esos signos y que diga, cuidadito, que este me está diciendo esta cosa, veremos a ver si a mí este no me va a salir un maltratador el día de mañana. Claro, o sea, hay que cambiar el no puedo vivir sin ti a puedo vivir sin ti, pero elijo vivir contigo. Exactamente. Yo creo que es lo que tiene que cambiar. Exactamente, yo quiero estar contigo, pero yo tengo mi libertad y tú tienes la tuya, y no tiene que ser condicionante de que estamos siempre juntos y tenemos que saber siempre lo que hace el otro. Y después otro concepto que es el concepto de las nuevas masculinidades, y lo ha comentado antes también Julia. ¿Por qué tenemos ese concepto instaurado desde hace un montón de siglos de que los hombres no lloran, los hombres no pueden demostrar sus emociones, el hombre tiene que ser violento y agresivo por naturaleza, el hombre tiene que ser competitivo? Rudo, viril, el que nos salva. No, claro. El hombre es un hombre, María del Mar, claro. Que es lo que se pierde el hombre en Exactamente, el machismo, es que los hombres no son así. Los hombres tienen sus sentimientos, los exteriorizan, y gracias a Dios cada vez encontramos más y más hombres que ayudan a sus mujeres en las labores del hogar, con sus hijos. Hay esas auténticas corresponsabilidades. Entonces, yo creo que hay que poner la base y el pie en la educación para enseñar a esos niños y a esas niñas a que el día de mañana no reproduzcan estos estereotipos y estos roles de género que desembocan al final en esta desigualdad y en este maltrato, ya puede ser físico, ya puede ser psicológico o como queramos llamarlo. Entonces tiene que ser ese foco, y todas las campañas que se difundan, como ha dicho María del Mar, desde cualquier ministerio, del Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Consumo, el Ministerio de Educación, cualquiera, para concienciar a la sociedad, son muy y muy necesarias. Así que yo abogo siempre porque sigamos luchando en pro de esta igualdad. Sí, y además que son campañas que tienen unos matices como de micromachismo que pasan casi imperceptibles, incluso lo damos por bueno, pero que si realmente lo analizáramos tienen pequeños toques que nos remiten a lo que tú dices, al amor romántico posesivo, a roles muy determinados masculinos femeninos, que quizá en eso habría que incidir un poquito más. Y también yo creo las redes sociales. En el momento que las redes sociales se vuelven un escaparate de ciertas ideologías que ponen en entredicho las campañas contra la violencia de género o las maniobras gubernamentales contra la violencia de género, y mientras sean plataforma para poder expresar todo esto libremente, a mí personalmente me parece un peligro.
Y que abrimos la ventana al mundo. Y no el mundo está tan avanzado como estábamos en España, ¿no? Entonces, al final, tal vez sea ese nos acercan a ciertas culturas que quizás todavía están están bastante atrasadas en cuanto a la igualdad. Yo creo que también la gente más joven, estas generaciones, no saben realmente lo que había antes. O sea, es que hace apenas unas décadas, 5 décadas, la mujer no podía viajar sola. Eso ellas no lo saben. Ni podían tener una cuenta corriente si no era autorizada por un padre, por un hermano, por un tutor o por el marido. Y no podían heredar. Y normalmente no tenían acceso a la gerencia de los negocios familiares que se heredaban. Tampoco podían ni trabajar, sin autorización del padre si eran solteras o del marido si eran casadas. Estamos hablando de los años 60, Ni un anticonceptivo que les permitiera unas relaciones sexuales libres de un embarazo no deseado y sanas. O sea, sanas en el contexto de que sean libres. O sea, no lo tenían. Y no tenían una ley de divorcio. Y no tenían, o sea, que en el momento que se casaban tenían que estar condenadas a ese matrimonio. Entonces, realmente yo creo que eso, poner en valor también la historia de la mujer y del feminismo es muy necesario, porque al feminismo le debemos mucho. Me da también mucha pena cuando ahora se habla de feminismo, como, y antes lo comentaba contigo, antes de este debate, como a los 10 minutos de decir yo me considero feminista, a los 10 minutos ya ha salido por ahí la palabra feminazi. Sí. Porque estamos cayendo en casi un esperpento y hay que tener también muchísimo cuidado. Muchísimo no, cuidado. Que incluso te da miedo decir que eres feminista, porque según en qué círculo lo digas hasta te atacan. Entonces hay que ir con pies de plomo para decir, señores, soy feminista. Que no significa ir en contra del hombre, sino a mí la palabra feminazi de verdad que me da una patada por aquí dentro, porque a mí me preguntó un alumno el otro día, después de hablar del feminismo, y le puse el discurso de Emma Watson, que es buenísimo, el que dio las Naciones Unidas, que explica estupendamente cómo también mujeres privilegiadas como podemos ser nosotras, porque lo tenemos claro, porque tenemos claro que no es mirar hacia nosotros, sino que hay que mirar, y yo les digo, no al mundo, a lo que tenemos al lado, más cerca de lo que pensáis. Bueno, pues después de todo eso, fue un estudiante que me dijo, bueno, ¿y qué significa la palabra feminazi? Porque efectivamente, pero con un poquito de sorna, si me apuráis. Y de todo esto hay una cosa, bueno, hablando antes que he dicho la publicidad, hay un anuncio que es malísimo, pero tiene un buen mensaje que todavía lo ponen, ¿no? Algunos de los que yo tengo en mi biblioteca particular, pero es el de las galletas príncipes, que está el niño luchando y dice la niña, déjame que yo lucho sola. Eso es romper ese estereotipo. Y hay uno que es de hace años y es buenísimo, y si os digo de qué producto os voy a quedar, que es del Ariel. Es un anuncio digno de ver, que como un padre, viendo cómo su yerno, cuando llega su hija, tiene actitudes muy machistas, se da cuenta de que él ha sido machista, y cuando llega a su casa, lógicamente pone la lavadora, porque al final tiene que vender el producto. Quería decir esto por eso, porque de verdad que hay, a fin de cuentas, la publicidad se basa en la realidad social para vender, ¿no? Y entonces hay cambios muy positivos que te das cuenta que algo está cambiando, pero como hemos dicho y estamos convencidas todas, hay que seguir. Tú has tocado un tema que creo que es importante, que es el de la sexualidad. Porque, y antes he comentado yo lo del lenguaje, cuando dice mía, tú has dicho la palabra, porque el de posesión, el hombre, y la desigualdad empieza porque el hombre cree, o algunos hombres lógicamente, creen que las mujeres son parte de su, que tienen poder sobre ella y son de su propiedad, por tanto, tienen el derecho... Es el inicio de esta violencia de género que estamos sufriendo las mujeres, porque nos consideran que somos de su propiedad y somos suyas, y pueden hacer con nosotras lo que quieran, y si no eres mía, no eres de nadie. Exactamente, entonces ellos imponen su poder, y la mujer debe ser, pues como se ha educado también, una buena mujer, sumisa, complaciente, etcétera, etcétera. Y en el terreno sexual yo creo, y ahí enlazando también con lo que tú has comentado de las redes sociales, yo creo que en la educación de los hijos, y hablo de los hijos porque esto es cuestión de las casas, se nos está yendo la mano. Los niños tienen acceso a páginas y a cosas en las que, aunque se crean que lo que están viendo, son demasiado inmaduros en su desarrollo para entender lo que están viendo, y lo incorporan como algo normal.
Y en esa normalidad de algunas páginas pues de pornografía y tal, ven esa relación sexual del hombre poseedor de la mujer y la mujer que sumisa. exactamente. Y creo que ahí, pues por el complacer, se van adquiriendo comportamientos y roles pues que ellos cogen de referencia. Entonces, tú lo has dicho mucho y yo estoy convencida que, yo creo que estamos convencidas las 5 de que la base es la educación. Y la educación empieza en la familia y luego todas las instituciones tenemos que, en paralelo y en coordinación, seguir. Y creo que eso va a ser fundamental para que en algún momento alcancemos algo. En cuanto a la educación, María del Mar, perdona, antes señalaba de educación infantil. Yo tengo un niño de 2 años, lo tengo en educación infantil desde los 5 meses y estoy contentísimo con su guardería, todo hay que decirlo, pero es verdad que hay algo que me llama mucho la atención todos los años y no es una crítica a ello, es que creo que a veces realizamos acciones que no nos damos cuenta que al final son micromachismos. Llega el Día del Padre, ¿qué se le regala al padre? Cenicero. Un cenicero. Para colgarlo en el coche. Fotos, sí. Claro. Llega el Día de la Madre, a mí me regalaron una macetita, que es muy bonita, pero yo un mantelito, un salvamantel. O una tablita para la cocina. Claro, y entonces, efectivamente, un pequeño delantal, entonces, claro, al final dice, pero es que mamá también conduce, ¿qué le estamos diciendo al niño? Que es papá el que conduce, papá el que... y mamá en casa. Entonces, al final lo hacen sin querer. Hay que mirar con lupa todas esas cositas. Claro, hay mucho micromachismo que se va colando todas esas cosas. Efectivamente. Pistas de rol. Y otro, Baby TV, que es un canal de televisión para niños, que además ellos, pues se proclaman un poco como un canal de igualdad y tal. Me fijaba el otro día en unos dibujos que estaban emitiendo, que estaban viendo mi hijo y que era el osito Teddy, que yo invito a la gente que lo vea para que contraste lo que estoy contando. El osito Teddy por las noches se acuesta y le cuenta a su mamá todas las aventuras que ha vivido durante el día con su papá. ¿Y por qué no lo acuesta papá y le cuenta las aventuras que ha vivido con mamá? Bien, Sara, bien. Claro, son cosas que dices, bueno, se están normalizando, pero que no son normales, que poco a poco van calando en el niño como algo normal. Y es eso lo que hay que empezar desde esos micromachismos, desde pequeñitos, ahí erradicándolos, porque mamá también puede... Totalmente de acuerdo contigo, Sara. Vamos. Mucho. Pero en eso de los cuentos, pues como las princesas que esperaba al príncipe que venga a rescatarla, casarse con ella y vivir feliz. Efectivamente, pero ahí ya estamos más concienciados, pero el contarle la aventura que quiero decirte a mamá, que no ha cambiado con papá, quizás no lo habíamos puesto en valor y dices, bueno, mamá también puede vivir aventuras con el niño, ¿no? Y acostarlo a papá. Entonces, bueno... Todavía es lo que decimos, queda mucho recorrido por hacer, pero es verdad en lo que dicen, ¿no? Que por eso desde las escuelas infantiles, desde las edades más tempranas, hay que trabajar estas cosas. Y otra cosa que también se está haciendo dentro de los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, es hablar muchísimo y fomentar muchísimo lo que es el plan lector. Y yo hablo, por ejemplo, de una iniciativa que mañana se inaugura en mi colegio, y es que vamos a hacer un rincón violeta. Un rincón violeta con lecturas coeducativas para niños desde los 3 años hasta los 12, que es la edad que tenemos en el cole. ¿Por qué? Porque esos niños tienen que aprender también que se puede leer y se puede aprender de educación, de igualdad y de coeducación, con libros que te hablen de historias reales. Como lo que tú dices, ¿por qué siempre tiene que ser el héroe, tiene que ser el hombre? No, perdona. Yo soy una mujer empoderada y la heroína soy yo, y yo soy la que gana la pelea o gana la guerra o gana lo que haga falta. Entonces, por eso hace falta concienciación en las escuelas y también, por supuesto, en la familia. En la familia nos encontramos, de verdad, algunos casos que son muy sangrantes. Llega la hora de un niño que, por ejemplo, hay que matricularlo en el instituto. Y tú, pues a lo mejor el papá te dice, bueno, pues quiero tal instituto, quiero otro, por la zona en la que vivo, por la zona en la que trabajo. Pero bueno, de todos modos, si la niña no va a estudiar. ¿Cómo que la niña no va a estudiar? En el siglo XXI usted me está diciendo que no, porque es el niño, porque claro, si tengo que elegir entre que estudie uno u otro, porque los dos no pueden estudiar, pues me quedo por el niño y la niña que se quede en casa. O sea, volvemos a repetir unos estereotipos de hace 50 años, de hace 60 años. Entonces eso tenemos que... ¿Y con cuánta edad esa niña? Pues con 12 años. Y ya crece con esa idea. Y ya crece, ella no tiene que estudiar. Exactamente, ya crece con esa idea. Entonces hay que educar también a la familia, porque eso también es fundamental. Claro, porque por mucho que tú eduques en el centro, si luego tienen el ejemplo de la familia. Claro, exactamente. Entonces es fundamental también que a la vez que tú estás educando en igualdad a los alumnos y a las alumnas, también eduques a la familia. Entonces sería fundamental crear escuelas de padre y escuelas de madre, donde tú les enseñes esto
a los progenitores, para que no... Para la mayoría de los señores, lo siento, el machismo es muy cómodo. Mira, yo voy a contar Entonces, un a ejemplo. que se apunten al cambio es complicado. Os voy a contar un ejemplo. Gracias a Dios las nuevas generaciones han cambiado muchísimo, mucho. Pues sí. Pero, os cuento un ejemplo. En mi cole, bueno, sabéis que ahora mismo desde la Consejería de Educación, Igualdad, Festejos, Cultura, pues hay una actividad promovida en la que hay unos agentes de igualdad que están yendo a todos los centros educativos pues para ayudar a los responsables de igualdad a llevar a cabo pues todas las actividades dentro del marco del plan de igualdad de los centros. Bueno, pues en mi cole hemos hecho 2 charlas, 2 talleres, para papás y para mamás. ¿Y sabéis cuántos papás me han venido al taller? Me ha venido uno. Pues eso es lo que te digo. Me ha venido un papá y cuando vio que todas eran mujeres, pues a los 5 minutos se fue o diciendo, esto no va conmigo, esto no va conmigo. Entonces por eso es fundamental educar a las familias y ya sí, familia y escuela vamos por el mismo camino, yo creo que tenemos ya muchísimo, pero muchísimo camino recorrido. Y lo del tema de redes sociales y demás, es muy complicado. Ya, muy complicado. Es muy complicado. Muy complicado, pero hay que, en cierto modo, Es hay muy que controlar cierto Hay que discurso, controlar cierto lo discurso. que tu hijo o tu hija ve y accede en Internet. Eso es fundamental. Hombre, que hay otros problemas como la anorexia, que también se vale de Por esas supuesto, vías, o sea, por que antes supuesto. hablabas de las influencers y todas esas cosas, también abren la puerta a otros problemas que son muy graves. Exactamente. Ojo, y al bullying. Ya. Exactamente. Que se hace la pelota más grande cada vez Por a eso través te de las digo redes que yo sociales. creo que en las fuera redes por allá. sociales no todo vale. No, Claro. hay que hacer un filtro y si tú todavía no tienes capacidad para decidir y para saber si una cosa es buena o mala, yo creo que ahí estamos los papás y las mamás para decir, esto no puedes ver, esto no, y diariamente mirar el historial de Internet de lo que tu hijo está mirando. Es verdad que desde los centros educativos también se está llevando a cabo un plan director que abarca 2 temas fundamentales, como son los riesgos en Internet y es la violencia de género. Pero claro, hablamos de 2 charlas que se dan al año, para niños de 5º y 6º de primaria. Pero por eso es fundamental educar a las familias. ¿Para qué? Pues para que, lo que he dicho antes, vayamos en el mismo camino y estos peligros pues no ocurran, porque ya vemos la deriva que está llevando. Pero potenciar también ese tipo de charlas, porque yo, por ejemplo, cuando me han dado charlas antitabaco en el colegio, yo llegaba a casa y le decía a mi padre, papá, no fume, porque es malo, porque tiene esto, porque tiene lo otro. Sí, entonces, sí, si se potencia ese tipo de charlas, también llegarán a casa y corregirán comportamientos que ellos vean que también están un poco fuera de lugar. Claro, porque también los ayuda a ser críticos. Claro. Los ayuda a ser críticos. Por ejemplo, un niño de la edad que sea llega a su casa y ve que mamá lo hace todo y papá está en el sillón con un periódico, pues va a llegar un día que va a decir el niño, papá, ¿y tú por qué no ayudas a mamá? Claro, o papá, ¿tú por qué no pones la mesa? Lo ayuda a ser una persona crítica, a ser una persona reflexiva, que yo creo que es fundamental en los tiempos que corremos. Te iba a comentar que, sobre todo en niños, y tú que eres docente, el juego es muy importante y los juguetes, porque antes, y todavía, un niño coge un muñeco, no, eso no coge, eso es de niña, y luego queremos que sean buenos padres. Pues que coja el muñeco y que aprenda. Es que somos a veces un poco incoherentes, ¿no? Sí. Claro que tienen que coger al niño y aprender a cambiarlo. Afortunadamente las cocinitas con Masterchef se han quitado ya los prejuicios. Ha ayudado mucho. Y seguramente, pero efectivamente, pues, porque antes el niño cogía o hacía cualquier cosa y y bueno, y todos en la división del trabajo en casa, cuando se comparten tareas, pues el niño tira la basura y la niña friega los platos. Pues no, hoy te toca. Entonces, tanto en las tareas habituales de convivencia como sobre todo en el juego, creo que es muy importante, como el de las galletas príncipe, que si a la niña le gusta coger el camión, que coja el camión, y el niño le gusta coger el muñeco, que coja el muñeco. Y luego lo que tú también has comentado, cuántos han fomentado profesiones femeninas y masculinas con los juguetes. Vemos los catálogos, el niño médico, la niña enfermera. Los catálogos siempre en la campaña navideña, ya gracias a Dios van empezando a cambiar, pero antes los juguetes son rosa, el carrito. Exactamente. Claro, bueno, y los colores, exactamente, el color rosa, que no se nos ocurriera. El color, yo tengo una anécdota con el color, que fui a comprarle, precisamente fue este verano, fui a comprarle body, bueno, para dormir en verano a mi hijo le pongo un body fresquito, y los body de niña suelen ser más finitos que el de niño tirante ancho, tal. Y le cogí ropa de niño y aparte cogí unos bodys rosas finitos con sus tirantitos de niña para mi hijo para dormir por la noche. Y la cajera me dijo, perdona, ¿lo has cogido rosa? Y le dije, sí.
Y me dijo, ¿pero son de niña? Digo, sí, son para mi hijo. Y le chocó, incluso me miró mal y dije, bueno, pero si los voy a utilizar para dormir, ¿qué más da que mi hijo se ponga un body rosa si es más fresquito que el body blanco? Los chicos también son los visten de rosa, que tenemos Claro, inculcados. son estereotipos. ¿Qué pasa? Que a mi hijo no va a hacer menos niño el que duerma con un body rosa. Entonces, bueno, pues son esas cosas que todavía... Mira, os cuento una anécdota. El hijo de una amiga, pues tenía 5 o 6 añitos, y estaba en el cole, y entonces la señora estaba hablando pues de los colores. Y un compañero de clase le dijo, sí, porque el color rosa es de niñas y el color azul es de niños. Y un niño, creo que tenía 5 o 6 años en aquello entonces, le dijo, no, el género no tiene color. Yo si quiero me puedo vestir de rosa y tú si quieres te puedes vestir de azul. También. O sea, tú dices, es que podemos conseguirlo. O sea, si desde chiquitito le inculcamos y le quitamos de la cabeza esos estereotipos y esos roles de género y demás. Los niños no lloran, y los niños se aguantan, y luego son niños con muchas frustraciones. Y los niños pueden cuidar también a familiares, por supuesto, a dependientes y a niños, porque parece que el cuidado nada más que depende de la mujer, de la familia. Yo he dicho que vengo de una, pues como eran la mayor parte de la familia, una educación en una familia patriarcal tradicional. Que hemos ido venciendo la mayor, además rompiendo las barreras para los demás. Somos 2 hermanas y 2 hermanos, casualmente mi hermana y yo somos enfermeras y mis hermanos no tienen nada que ver con la profesión. Cuando mi padre enfermó y estuvo mucho tiempo enfermo, muy incapacitado en una cama, yo siempre lo he dicho, mis hermanos cuidaban a mi padre exactamente igual que mi hermana y yo. Lo que había que hacerle lo ha hecho cualquier mujer sin ser enfermera. ¿Sabes que no? Lo digo porque, claro, es que eso no va en los genes ni el grupo sanguíneo. Es decir, eso es educación, es aprendido, es cultural. La cultura es aprendida, adquirida y transmitida. Entonces, eso marca el comportamiento. Entonces, yo siempre pongo ese ejemplo porque para hacer eso que han hecho las mujeres toda la vida, cuidadoras de todo, cuidadoras, no hace falta gran ciencia. Para asearlo, levantarlo, moverlo, darle cariño, darle de comer, solamente hace falta voluntad. Exactamente, totalmente de acuerdo. Voluntad. Y que no seamos nosotros las que sacrifiquemos nuestras carreras efectivamente, por llevar una familia, llevar tu casa. Efectivamente. Entonces, y también tengo que decir, bueno, yo tengo una trayectoria aparte, pero mi primera profesión y mi primera carrera es enfermera, de la cual me siento muy orgullosa. Hoy comentaba, hemos celebrado nuestro patrón, y he comentado que quizás enfermería como profesión es una de las profesiones tan feminizadas a lo largo de la historia, que siempre ha sido una profesión al servicio de otra. Y esa otra ha sido la medicina, una profesión eminentemente masculina. Ya no tanto, ya no. No, afortunadamente no, pero yo lo he comentado, nuestra trayectoria es un poco, porque no sé si conoceréis, no viene mucho al caso, pero este año la OMS ha declarado el Año Internacional de la Enfermera en femenino y la matrona. Y lo dice en femenino, porque además habla de empoderamiento, porque no se conoce bien cuáles son las competencias de nuestra profesión, una serie de cosas que van muy vinculados al discurso feminista. Y va muy vinculado porque efectivamente socialmente no se reconoce, a pesar de que hay enfermeras doctoras, que hay enfermeras, por supuesto, con capacidades y campos profesionales que se desconocen, y se habla de empoderamiento, de liderazgo. Bueno, pues todo porque esto se ha considerado un trabajo auxiliar. Efectivamente, cuando es un grado exactamente igual que Derecho, Farmacia, Medicina, es exactamente igual que otro grado ahora mismo, ¿no? Es igual. Bueno, pues antes de irme yo del hospital, hace bastante tiempo, yo trabajaba en pediatría y yo se lo comento a mis alumnos, entonces yo estaba vinculada a docencia, pero no como ahora, y me di cuenta de un gran cambio muy significativo. Por eso digo que hay cosas que dentro de este reto continuo son grandes satisfacciones. En el tiempo que yo estuve trabajando en el hospital, que trabajaba en el área de pediatría, veía cómo cuando la madre se iba, porque tenía que irse a su casa, a atender a su casa, al resto de la familia, es decir, superwoman para todo, ¿no? El niño, era un desgarro de un llanto, y si acaso quien suplía a esa mamá era la tía, la hija, o la abuela, era otra mujer, claro, ¿no? Y el niño a pesar de todo lloraba por ese vínculo. Sabéis que Simone de Beauvoir decía que la maternidad es la cárcel de las mujeres. Se ha interpretado muy mal esta frase, pero tiene mucho para reflexionar, ¿no? Pues sí. Bueno, pues cuando ya me fui, que fue en el 98, yo fui comprobando cómo quien suplía a la mamá era el papá,
Y no solamente lo suplía, sino que el niño le decía adiós mamá y se quedaba también. Yo decía, algo está cambiando. Bien, claro, se lo he comentado, las nuevas generaciones... Algo yo lo sé por está mi hijo, cambiando o sea, en es que positivo. se nota bastante. Entonces, es posible. Eso es lo que nos tiene que dar fuerza para seguir luchando. Es posible. Para seguir luchando. Es muy posible, pero hay que estar ahí luchando. Al pie del cañón. De esa carga que muchas veces llevamos las mujeres de trabajo, casa, niños. Y es verdad que hoy, actualmente las parejas sí, bueno, ayudan, ¿no? Son corresponsables de esas tareas, pero no lo suficiente. No parece que sea lo suficiente. La doble jornada sigue manteniéndose, pero también afortunadamente va cayendo eso de ¿qué te hago? Ese micromachismo también. Te ayudo, te pongo la lavadora, te quito la mesa, perdona. La lavadora, es que vas a poner solo mi ropa. Colaborar. Claro. Es colaborar. Es que es una responsabilidad compartida. A mí el te ayudo, es que yo te ayudo. Claro. Yo creo que eso lo Tú y de aquí, todas. tú comes, tú duermes, claro. tú ensucias ropa. Otra cosa que me gustaría comentar antes de que se nos pase, porque de verdad que es algo que también, en cierto modo, cuando hemos comentado lo de la sexualidad de las chicas y tal y que cual, es el lenguaje que a veces se utiliza. Lenguaje sexista totalmente. Exactamente, y además muchas veces de las propias chicas, que juzgan y prejuzgan a aquellas que quieren llevar la vida como les dé la gana, o sea, una sexualidad pues más libre que, fíjate tú, en niños o en chavalitos, que puede ser ahora salgo contigo, rompo contigo, me voy contigo, o sea, que puede ser de lo más inocente del mundo. Pero ahí sigue la gravedad de las palabras. Sí. Y ahí sigue la gravedad de querer cargar a personas con estigmas, con prejuicios. Pero no solamente ya es cargar, vemos los dos extremos de un polo. Por ejemplo, una chica sale por la noche, se toma 2 copas de vino, 2 copas de cerveza, va sola a su casa, fíjate, va sola a su casa, ahora se arriesga que le hagan cualquier cosa, hay que ver, pues, está en una libertina, no sé qué. Un hombre hace eso y lo vemos como algo totalmente normal. Una mujer tiene 5 o 6 parejas a lo largo de su vida y hay que ver, es que hija de mi vida. Que a una niña de 15 años le digan y lo sin que le embargo puedan un decir, hombre... O sea, eso me preocupa. O sea, por favor, es que tenemos... Y después el lenguaje, como tú dices, lenguaje totalmente sexista. Tenemos que abogar porque se utilice cada vez un lenguaje más inclusivo y que se utilice una terminología que cada vez sea más colectiva. Y a las niñas también inculcarle de que son libres, o sea, de por que pueden llegar donde ellas quieran, que el límite que se encuentren que sea a lo mejor exterior, pero no interior. O que se pongan el límite que ellas consideren, pero no porque la sociedad te diga, no, tú puedes llegar hasta aquí, no puedes llegar a más. Claro. Ahora que habéis dicho lo del lenguaje, también sabéis que es muy controvertido el hablar en femenino y masculino. Sí, lo es. Sí. A mí personalmente cuando me preguntan, la verdad a veces me resulta muy engorroso. A mí pero no me convence. Yo estoy convencida de que, de momento, hombre, yo intento, en cada institución hay unas normas para utilizar el lenguaje no sexista. Por ejemplo, yo ya me acostumbrado a decir alumnado, profesorado, en vez de profesores o alumnos, ¿no? A veces se me escapa estudiantado, pero a veces no encuentras palabras. Y claro que me resulta engorroso decir queridos y queridas, o compañeros y compañeras, ¿no? Pero igual que lo del 8 de marzo, creo que el lenguaje conforma el pensamiento, ¿no? Entonces, cuando llevamos tanto tiempo hablando en masculino para cosas más privilegiadas o de mayor categoría, que cualquiera ha pensado en un médico y la imagen que se ha formado ha sido de un hombre. Y un profesional de enfermería y te has imaginado a la enfermera con la cofia, igual que una mesa con 4 patas, ¿no? Que tenemos... Entonces, y que zorro no es lo mismo que su equivalente. No. Y como eso hay muchos ejemplos. Entonces, cuando a los niños, cuando empiezan a hablar, cuando empiezan a utilizar el lenguaje, no tengan que pensar en masculino o femenino, dependiendo de lo que... Pues también habremos avanzado mucho. Por eso lo del lenguaje, cuando me dicen, ¡uy, es que, y compañero, es que pesada eres! Sí, a veces puede que se me escape y no lo haga, pero rara vez, porque me resulta, os digo sinceramente, desagradable y pesado, pero lo hago. Lo hago porque creo que es como parte de esta campaña personal que cada una y cada uno tenemos que hacer en estos contextos para que pensemos indiferentemente en hombres y en mujeres, porque creo que todas tenemos claro que cuando hablamos de igualdad, no de ser más, ni convertirnos en hombres, ni en convertirnos en mujeres machistas.
No, pero para sí que nada. es cierto que el lenguaje condiciona muchísimo nuestra Muchísimo. forma de organizarnos, Muchísimo. nuestra forma de pensar. Muchísimo. Todo lo que comunicamos, lo que transmitimos, supuesto. el rol, lo condiciona todo. Claro, por Todo. eso creo que aunque nos resulte, esa es mi opinión, creo que lo tenía que decir porque se critica mucho, Sí, se sobre critica todo en ámbitos muchísimo. públicos, cuando vas a hablar algo y empiezas con el femenino y masculino y empiezan ya las risitas y empiezan... Y yo de verdad que lo pienso, es que hasta un poquito desagradable. Pero se puede tener- llevar hasta cierto límite, Sí. como dices tú, puedes buscar palabras Hombre, que siempre Inclusivas, que haya- sean inclusivas, que pero engloben ya a los llega dos un géneros. momento que puede llegar un poquito a los esperpénticos. O sea, portavoces, portavozas, o Bueno. miembros, o sea, llega un momento Todas, que puede todes, ser... ¿no? Que fue también muy Exacto, polémico, todas, el todes, todas. o sea, llega un momento que lo dices tú, se hace un Sí, poco pero difícil uso. pero es y- necesario. Hasta que lo Ojalá- interioricemos, yo pienso Claro, que sigue siendo ojalá muy tuviéramos necesario. eso, palabras neutras y que los Sí. niños y las niñas Ala, que se pongan los académicos. cuando vengan muchas veces pensarán las referentes y si tienen una mamá que es la que llega con el maletín a casa o con el uniforme de militar, cuando se diga militar, él pensará en su mamá y pensará en femenino. ¿Eh? Y si el papá es cocinero, cuando se hable de cocina tendrá una imagen masculina. O matrón, Claro, o matrón. matrón. Entonces, y cada uno tendrá la imagen de su referencia. Y si es una sociedad igualitaria, pues será igual hombre o mujer, porque la igualdad va a eso, que a igualdad de capacidades, a igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, que es lo que creo Por que supuesto. Y referentes también que no hemos tocado en el deporte. Bueno. Porque no sé cuántos Ya. titulares copan los hombres que ganan medallas, que ganan campeonatos, y sin embargo a la mujer se le seguimiento. oculta en la última noticia del periódico, en Sí, la pero última... titulares no somos Pero nunca. no abrimos los informativos con medallas de oro, con grandes logros históricos que se han conseguido en este país, que a lo mejor no han logrado hombres, pero que sin embargo no tienen la misma repercusión. Yo por eso, y permíteme que ponga Porque me parece en que valor la sí, labor de... una cultura atávica ahí que nos Sí. pone como el hombre es el físico y la mujer es la emoción, el hombre es la Sí, virilidad, pero no la solamente, fuerza. no Pero solamente en el fundamental, ámbito. es fundamental desde Parece que pequeñito. eso se Y vincula permitidme más que con ponga él. en valor la Liga Escolar Femenina que se ha puesto en marcha por la Real Federación Melillense de Fútbol, apoyado por mi compañero Rachi Busián, que me parece una iniciativa estupenda porque son 260 niñas jugando. ¿Eso qué significa? No solo que las niñas fomenten el deporte y entre ellas comiencen también a despegar en ese mundo, sino que los niños que comparten aulas con ellas vean no como un bicho raro a la niña que está jugando a fútbol, sino que cada vez esté más normalizado y que cada vez desde chiquitita vayamos normalizando y no pase como Exactamente. cuando Lorena Asensio, nuestra gran campeona, contaba el otro día en rueda de prensa que cuando ella comenzaba a jugar a fútbol no había ningún equipo donde jugar y que encima ella jugaba y como... Era el bicho raro. Efectivamente, y eso no se puede no permitir. tenía un equipo donde Claro. jugar, entonces... Si le ponemos trabas desde chiquitita, Claro. pues van a llegar con ciertas dificultades. Claro, pero no solamente Eso en cuanto al fútbol, pero hay deportes en los que es verdad que cuando se llega a determinada edad no se fomenta ese deporte la femenino. natación porque te masculiniza Sí, el claro, cuerpo. claro. Es que Pero es que me el refiero deporte- a incluso los propios clubes o federaciones, Sí, no sé sí, cómo... sí. O el pero tenis, que no, vemos como que campeonatos de tenis Yo cuando era masculino, los que pequeña, queramos, de me mujeres, apuntó mujeres mi menos. padre a judo, primera porque mi figura padre y- quería que me aprendiera a defender y me apuntó a judo y creo que eso eran como 40 niños y 3 niñas. Era esa la Sí, proporción. deportes de niños y deportes Porque era, de niñas. claro, Es que era volvemos a lo de muy siempre, masculino, profesiones hipermasculino. y- El pobre Y si hay quería que yo futbolistas me- de 40 y tantos años, que también haya mujeres de 40 y tantos años jugando a Exactamente, fútbol. claro. O sea, que tampoco se ven y cada vez son menos. Entonces, bueno... Pero no que- solamente en este ámbito, en el deportivo, sino nos vamos a todos los ámbitos a lo largo de la historia. Comentabas Arte, tú, ciencia, perdona, tecnología. Es que no me gustaría acabar sin comentar este tema el de los salarios, que las mujeres perciben menos salario que el En la hombre por el empresa hecho de En las trabajar en empresas alguna empresa. privadas, ¿Pero sí. eso está recogido en sus contratos? ¿Está contemplado? Que cobra, Pero que siempre, puede llegar hombre, a hay cobrar menos por el unos hecho de ser mínimos en mujer. los contratos, Claro, ¿no? sí, Bueno, el cuéntame tú. mínimo que tienen que a lo mejor que pagarte, que está estipulado, pero si después a lo mejor son horas extras, otro tipo de Es retribuciones. discriminación indirecta. Exactamente, se la El dan al sueldo hombre es y no a el la mismo, mujer. pero luego No los puede ser pluses a los igual. que puede optar Exactamente. te ponen trabas Claro. que indirectamente te están Relegando. impidiendo Claro. optar a esos pluses. Claro, está encubierto, eso es una discriminación indirecta. Y la salarial. responsabilidad dentro de las Por empresas. supuesto, o sea, por supuesto. Yo cuando parece que el hombre estábamos es hablando más. de discriminación en el deporte y salud, hay mucha discriminación porque durante mucho tiempo, como en otros ámbitos de la ciencia y de otras disciplinas,
como han sido hombres, la historia ha estado contada por hombres. Cuando habéis comentado, soy también licenciada en antropología y me quedé, bueno, en la película Altamira se ve cómo las pinturas rupestres también se le habían dado a los hombres, ¿no? Hombres cazadores, y las mujeres allí quedándose con los niños en la cueva, ¿no? Hasta que se dieron cuenta, primero, que por los hallazgos, y esto ya sí es científico, porque la prehistoria está reconstruida, ¿no? Pero por hallazgos arqueológicos y humanos, las manos de los hombres eran manos grandes y se preguntaban cómo esas manos podían hacer trazos tan finos como por ejemplo las cuevas de Altamira, que era mucho más propio que fueran mujeres las artistas, y más cuando a los pies de esas pinturas había manitas de niños. Quiere decir que si reconstruimos era una mujer con el niño, que mientras ella pintaba el niño ponía la mano en la pintura y esto. No se confirma que sean mujeres, pero sí se cuestiona si eran hombres o mujeres los artistas. Claro. Se abre una puerta. Y en salud, pues también, hasta hace nada, todos los estudios de fármacos y de enfermedades estaban hechos sobre hombres. Por eso había también enfermedades masculinas y femeninas. Porque la población sobre la que se hacía el estudio eran hombres y los que estudiaban eran hombres. Se había excluido, decían, bueno, es que antes comentado tú lo del coche y me ha venido esto a la cabeza. Índices, o sea, te vas al INE y accidentes de tráfico, pero ¿qué mujeres conducían en los años 50? En todo caso iban de copiloto los domingos si la sacaba el marido. Entonces, claro, infartos. Es que las mujeres fumaban, tenían estrés o tenían esa vida insana que llevaban los hombres, porque ahora hay más infartos, cáncer de pulmón y todo, porque las mujeres al incorporarse al mundo laboral también nos hemos llevado en la mochila esa parte perjudicial de salud. Y siempre se pone el mismo ejemplo, pero es que se da en este que voy a poner y en otro. Si van a dos servicios de urgencia diferentes, un hombre y una mujer de edad similar, 40 años, con la misma sintomatología, dolor precordial, sensación de ahogo, seguramente al hombre, en cuanto entra con esta sintomatología, fumador, estrés, la edad y tal, le ponen todo y le hacen el protocolo de problema isquémico o infarto, y a la mujer le dan un lesatín por histeria. Y esto sigue ocurriendo, porque no había infarto en mujeres, ahora hay infartos, hay accidentes cerebrovasculares, hay cáncer de pulmón y no hay cáncer de próstata porque es imposible, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que la enfermedad tiene más género que sexo y que durante mucho tiempo las mujeres no han sido bien tratadas. Los tenemos que dejar aquí, llevamos ya 1 hora de programa, se nos ha hecho corto, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, la verdad. Y han quedado muchas cosas en el tintero, muy agradable. El tema da para mucho. Sí, da para muchísimo. Bueno, pues muchas gracias a todas por estar aquí. Ha sido un placer, de verdad, que ha sido también un placer compartir con ella esta... Nada, Fausia, cuando quieras repetimos las 4 otra vez. Cuando queráis, estáis invitada. Pues muchas gracias por su atención, le emplazamos para la semana que viene. Esperemos hablar la semana que viene de la nueva ley educativa que aborda el Gobierno. Gracias, buenas noches y que descansen.